Hola inversionistas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que esta semana esté yendo excelente y que estén dedicados y comprometidos a sus metas y a lograr todo lo que se han propuesto. Que esas metas no llegan gratis, no llegan solas y nadie les va a hacer la tarea. Tengan eso en cuenta, muy importante. En este video les quiero hablar de algo que me han preguntado bastante y es que es ¿cuál es el efecto de tu edad para obtener una hipoteca en el Reino Unido? ¿Por qué? Porque muchas de las personas que siguen este canal o me siguen a mí, básicamente son personas que están 40, 45, 50 años. Es importante tener una idea de cómo su edad, cómo tu edad afecta esa capacidad de obtener apalancamiento para esas inversiones. Por eso te invito que te quedes hasta el final para entenderlo y también para que sepas qué hacen los inversionistas profesionales al final de su carrera de inversiones y cuál es la estrategia y cuál es el juego al cual ellos le están apostando, ¿vale? Entonces, quédate hasta el final y vamos a entender esto. Entonces, ¿cuál es el efecto? Vamos a hablar de eso un poco. Básicamente, la edad es un reto para obtener hipotecas. El asunto es que tú a partir de que llegas a los 50, tus opciones cambian, empiezan a cambiar poco a poco. ¿Por qué? Básicamente porque tú sabes que las hipotecas en Reino Unido se toman entre 25 y si es posible 30 años, ¿vale? Que no es, obviamente a veces te dan menos, pero 20, 25, 30 años es lo que estás haciendo. Entonces si tienes 50 y te dan una hipoteca de 30 años, ya estamos hablando de que tendrías 80 años a la edad de que el prestamista, tú le deberías pagar ese préstamo. Y si ese préstamo es solo intereses, queriendo decir que no has pagado nada del capital, entonces ahí es mucho más riesgo. Recuerda que el trabajo de los inversionistas, de los que prestan el dinero, bancos y otro tipo de instituciones, es reducir el riesgo para ellos no perder su capital. Igual cuando tú estás buscando una propiedad, tu trabajo es buscar las razones para decir no a cada propiedad y que no pierdas tu dinero. Entonces es súper importante que tengas eso, que a partir de tus 50 años tus opciones empiezan a cambiar. Ahora, ¿es imposible obtener una hipoteca a los 50 años? No. Solamente tus opciones empiezan a cambiar y tienes que empezar a responder más preguntas acerca de lo que va a pasar. Tus opciones realmente se ven bastante afectadas cuando tú ya tengas 70 años y quieras pedir hipotecas, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente hay dos reglas generales que puedes decir. La edad máxima para las cuales unas instituciones te permiten a ti pedir una hipoteca son más o menos 65 y 70 años. Y la edad máxima para que tú tengas que pagar esos préstamos está entre 80 y 85 años. Más o menos, estos son reglas generales. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas a esta edad y quieres tomar una hipoteca porque estás invirtiendo en propiedad, tú lo que te van a empezar a preguntar es, bueno, te vas a retirar. ¿Qué ingresos vas a tener cuando estés retirado? Porque a esta edad se supone que ya no estás trabajando y los ingresos son de tu pensión. Te van a preguntar, ¿tienes otros activos los cuales puedan servir de colateral? Eso es lo que te van a preguntar otros prestamistas. ¿Por qué? De nuevo, al riesgo. Ahora, ¿por qué tienes que pagar esto para esta edad? Es obvio, porque los prestamistas miran la edad promedio o the life expectancy, no me acuerdo cómo se dice en español, para saber cuánto van a vivir las personas y tener eso en cuenta para su préstamo. Es duro decirlo, pero eso es el mundo de las inversiones y los inversionistas obviamente saben que tienen que ver todo eso. Entonces,
De nuevo, el reto es que con la edad ya se apresuran los cambios en salud, los cambios en ingresos, el retiro y todo esto pasa muchísimo y se ve muchísimo en la parte de bienes raíces en el Reino Unido. Hay estrategias, por ejemplo, si una persona está en su casa, ya tiene 65, 70, 75 años y quiere liberar, quiere tomar una hipoteca, hay modelos en los cuales esa persona le vende esa propiedad a un banco. El banco básicamente le da como un salario mensual para el pago de su propiedad y básicamente le permite vivir a esa persona en esa propiedad sin pagar renta, y el banco toma esa propiedad cuando la persona o fallece o se va a una casa de retiro, con la condición de que la persona que vive allí la tenga asegurada y la mantenga bien en buen estado. Entonces ese tipo de cosas se empiezan a jugar muchísimo cuando la edad aumenta en la parte de las hipotecas, ¿vale? ¿Qué otros efectos tiene esto en tu capacidad de obtener mortgages? Es que el LTV, que es Loan to Value, básicamente que es el porcentaje del valor de la propiedad que te prestan, disminuye. Si a ti te dan, normalmente como inversionista te pueden dar, dependiendo del mercado, dependiendo del tiempo, te pueden dar 80%. Podemos estar hablando que los inversionistas empiezan a hablar acá de un 60%. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tu edad aumenta, a ti lo que te toca poner un depósito más grande para disminuir el riesgo de los inversionistas. Entonces, eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Es muy importante que lo sepas manejar. ¿Qué pasa si tú tienes 70 años y quieres invertir? ¿Cómo lo puedes hacer? Te puedes asociar con alguien más joven, uno de tus hijos, por ejemplo, o tus familiares. Y eso va a disminuir el riesgo y te va a permitir ayudar a bajar un poco o amortiguar un poco todos estos efectos. El mensaje es que no es imposible y que tienes que seguir adelante, y si aún tienes 60, 65 años, 70 y quieres invertir porque sigues con tu proceso, dale y busca las alternativas, pero no es imposible. Cuando tú ya llegas, por ejemplo, a 80 años y quieres tomar una hipoteca, entonces ahí es cuando se vuelve muy, muy difícil y ya entras a estos modelos de te vendo mi casa y me dejas vivir en ella, pero eso es para casas en las cuales estás viviendo. ¿Qué pasa cuando tú eres un inversionista? Como les prometí al principio del video, ¿qué pasa cuando tú eres un inversionista y digamos tienes, por decir cualquier cosa, hiciste un muy buen trabajo y tienes unas 30 casas, ¿vale? Tienes 30 casas, todas esas casas tienen hipotecas. Y digamos que como lo has hecho, de la manera que se hace corrientemente, todas esas hipotecas son interés. Y no has pagado nada del capital. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa cuando tienes 30 casas, por ejemplo, y ya estás, digamos, que llegas a los 75 años, ¿vale? Y que los bancos ya te están diciendo, bueno, yo te presté interest only, solo interés, ahora me tienes que pagar las hipotecas. Entonces, las hipotecas, y teniendo en cuenta que las hipotecas, dice, me tienes que pagar las hipotecas, uno normalmente lo que podría hacer es refinanciar una propiedad y cambiar de prestamista para que puedas pagar y obtener una mejor tasa. Pero a esta edad no lo podrías hacer. ¿Qué pasa? Si tú tienes 30 casas, digamos que esas casas las tienes hace 20 años, el valor de esas casas se ha ido subiendo, ¿vale? Pero el valor de lo que tú debes, y aquí es donde entra el poder de la propiedad, el valor de lo que le des al banco sigue constante y ha disminuido con la inflación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la estrategia que los inversionistas que tienen este portafolio tan grande y que tienen esta edad, lo que hacen es hacer un balance de cuántas propiedades tienen que vender, digamos, por hacerlo fácil, vende la mitad de su portafolio, capitalizan en este incremento de precios, pagan la otra mitad del portafolio, las hipotecas de la otra mitad del portafolio, y en este caso, en este ejemplo, digamos, tendrían 15 propiedades,
Si los números dan, obviamente estoy haciéndolo muy básico. 15 propiedades que tienen, le deben 0 libras al banco. Entonces, al deberle 0 libras al banco, el flujo de caja de esas propiedades incrementa. Obviamente el patrimonio del inversionista baja porque tiene menos propiedades, pero el flujo de caja aumenta. Hay 0 riesgo en estas propiedades, casi que 0, nunca hay 0 riesgo en un negocio, pero casi que 0. ¿Y qué pasa? Que el inversionista, si hizo las cosas bien, este flujo de caja le permite vivir tranquilo. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante que lo veas porque a largo plazo, a eso es lo que tú estás jugando. Tú estás jugando a tener un portafolio grande para que todo se valorice, en algún momento capitalizar en parte ese portafolio para pagar la otra parte y poder salir de este ciclo acá, no deberle nada a los bancos y tener dinero de caja suficiente para poder vivir tranquilo hasta que ya no tengas más tiempo en este mundo. Y, muy importante, que ojalá hayas planeado todo este proceso para que la mitad de ese portafolio que tengas y que te haya quedado a ti libre de intereses, se lo puedas pasar a tu familia sin tener que pagar mucho de el impuesto de herencia o inheritance tax, ¿vale? Entonces espero que esto te haya resultado muy poderoso. Es muy importante porque el juego de propiedad es un juego relativamente lento a largo plazo, y como es a largo plazo se tiene que planear y hacerlo bien desde el principio y pensar en este tipo de cosas. Entonces espero que te haya servido, espero que lo utilices y que no te rindas. Antes de irme, lo que te quiero invitar de nuevo, o si no lo has visto, es que te unas a nuestro círculo privado de inversionistas. Te pongo el link abajo en los comentarios de este video. ¿Qué es el círculo privado de inversionistas o de inversionistas privados? Es básicamente un grupo de apoyo de inversionistas en propiedad raíz en el Reino Unido, en español, en el cual vas a tener la oportunidad de interactuar conmigo y con otros inversionistas con mucha experiencia en la parte de bienes raíces del Reino Unido. Y esa interacción te va a permitir hacer preguntas, estar actualizado, tener un grupo de apoyo que te va a ayudar a acelerar tus resultados, muy importante. Y también aprender de los errores de otros, que te puede ahorrar miles y miles de libras. Te lo digo por experiencia, los errores en propiedad son carísimos, y especialmente en el Reino Unido. Y por eso te recomiendo que te unas a nuestro grupo. Es una membresía mensual, el link está abajo, pero lo importante es que entiendas que para realmente tener éxito en un mercado al que nunca has estado o en el que estás creciendo, el apoyo de otros inversionistas en los cuales tú puedas hablar y hacer preguntas, no importan lo simples, no importa que creas que son preguntas sin sentido, las puedas hacer, se puedan discutir y tal vez tus preguntas le enseñen a los demás, y esa es la idea con este grupo. Entonces te invito a que te unas con nosotros, te invito a que apartes tu espacio, porque es un espacio que es limitado, no es que todo el mundo pueda entrar, es un espacio limitado y cuando se llenen los cupos se va a cerrar, y que es un espacio, de nuevo, para crecer, porque el activo más importante que vas a tener toda tu vida, independiente de los negocios que montes, es la calidad de tu pensamiento y el conocimiento del mercado que obtengas a través de tu interacción con el mercado y con otras personas, ¿vale? Entonces, un abrazo de nuevo, nos vemos pronto y ojalá tomes la decisión de crecer y unirte a nuestro CIP, Círculo de Inversionistas Privados.